Bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar. Vamos a hablar de algo que sacudió el mundo de las telenovelas turcas, algo que mantuvo a todos pegados a la pantalla y que aún hoy sigue generando comentarios y debate: la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Específicamente vamos a desentrañar las palabras que impactaron a Demet Özdemir. Esas palabras, esos momentos, esas frases que resonaron en su corazón y que, de alguna manera, definieron su relación, su crecimiento personal y, quizás, hasta la dinámica entre ellos. Vamos a analizar el contexto, la emoción y el significado detrás de ellas. Y por supuesto vamos a recordar el momento que nadie olvidará. Ese momento que se convirtió en leyenda, en una imagen grabada en la memoria colectiva de los fans. Prepárense porque vamos a revivir emociones, a analizar detalles y a sumergirnos en una historia llena de pasión, talento y, por supuesto, drama. Así que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Hay mucho contenido interesante por venir. Ahora sí, entremos en materia. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, como muchos de ustedes saben, comenzó con la exitosa serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. La producción, estrenada en 2018, rápidamente conquistó audiencias en Turquía y en numerosos países del mundo, incluyendo España y Latinoamérica. La trama, centrada en la apasionada relación entre Sanem Aydin, una joven aspirante a escritora, y Can Divit, un fotógrafo de renombre, cautivó a millones de espectadores. La historia de amor, con sus altibajos, enredos familiares y momentos cómicos, fue el caldo de cultivo perfecto para que la química entre los protagonistas trascendiera la pantalla. La química entre ellos era innegable. La pantalla vibraba con su conexión, con sus miradas, con sus risas y, por supuesto, con sus besos. Desde el principio, los fans comenzaron a soñar con que esa magia traspasara la ficción. Querían que Sanem y Can, los personajes, se convirtieran en Can y Demet, la pareja en la vida real. La conexión que transmitían en la pantalla era tan palpable, tan intensa, que era imposible no dejarse llevar por la ilusión. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que se relacionaban, la complicidad que demostraban, todo ello alimentaba la esperanza de los seguidores. Durante el rodaje, la relación entre ellos se hizo cada vez más estrecha. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos especiales, asistiendo a eventos y demostrando una cercanía que alimentaba aún más las esperanzas de los seguidores. Las salidas nocturnas, las cenas, los paseos, los comentarios en las redes sociales, cada gesto era analizado al detalle por los fans, quienes buscaban cualquier indicio de que su amor traspasaba la ficción. Las fotos y vídeos de ambos juntos, ya sea durante las grabaciones o en momentos de ocio, se convertían en virales en cuestión de minutos, generando una ola de entusiasmo y especulaciones. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que confirmaban esa cercanía. Los fans crearon perfiles dedicados a la pareja, compartían collages, editaban escenas de la serie con música romántica y expresaban su apoyo incondicional. Las etiquetas como #Canem, combinando los nombres de los personajes, y #Can Yaman Demet, combinando los nombres reales, se convirtieron en tendencia en plataformas como Twitter e Instagram. La comunidad de seguidores crecía día a día, alimentada por la esperanza y la emoción. Y por supuesto, los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia. Revistas, periódicos y portales de noticias se hicieron eco de los rumores sobre un posible romance. Los paparazzi los acechaban, buscando capturar cualquier momento que confirmara las especulaciones. Las entrevistas se centraban cada vez más en su relación, preguntando sobre sus sentimientos y sus expectativas. La atención mediática se intensificó, presionando a ambos actores y generando una mayor expectación entre el público. La presión mediática a la expectación de los fans, la intensidad del trabajo y, por supuesto, sus propios sentimientos, todo esto se mezcló y creó una atmósfera muy particular. La grabación de una serie diaria, con horarios exigentes y una agenda apretada, no dejaba mucho espacio para el descanso y la reflexión. A esto se sumaba la presión de los medios de comunicación y la constante mirada de los fans, quienes esperaban ansiosamente que su amor fuera real. En medio de este torbellino, la pareja tuvo que lidiar con sus propias emociones, sus inseguridades y la complejidad de la fama. Y en medio de todo ese torbellino, hubo palabras que marcaron la diferencia. Palabras que, ya sea directa o indirectamente, impactaron a Demet Özdemir.
Esas palabras pronunciadas en entrevistas, en redes sociales o en momentos privados, dieron haber influido en su percepción de la relación, en su crecimiento personal y en la forma en que se enfrentaba a la situación. Analicemos algunas de ellas. Una de las frases que creo resonó profundamente en Demet fue la que se refería a su profesionalismo y a su dedicación. Khan siempre elogió su talento, su capacidad de entrega y su compromiso con el trabajo. La describió como una actriz increíble, con una gran sensibilidad y con una capacidad innata para conectar con el público. En numerosas entrevistas, Khan destacó la profesionalidad de Demet, su entrega total a su personaje y su capacidad para transmitir emociones de manera auténtica. Afirmaciones como Demet es una actriz excepcional, con una gran capacidad para emocionarnos y hacernos reír, o trabajar con Demet es un placer, siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí misma, debieron haber sido muy importantes para ella. Estas palabras, viniendo de un colega y compañero de trabajo, debieron ser muy importantes para ella. Imaginen la confianza y el apoyo que pudo sentir al saber que alguien a quien admiraba reconocía su trabajo. En un ambiente tan competitivo como el de la televisión, la aprobación de un compañero de trabajo, especialmente de alguien con la trayectoria de Khan Yaman, pudo haber sido un gran estímulo para Demet. También, y esto es algo que siempre se ha comentado, la forma en que Khan hablaba de Demet era muy especial. No solo la elogiaba como actriz, sino que también destacaba su personalidad, su sentido del humor, su belleza y su bondad. Era evidente que la admiraba, no solo por su talento sino también como persona. Khan solía destacar su alegría, su espontaneidad, su capacidad para hacer reír a los demás y su gran corazón. Frases como Demet es una persona maravillosa, siempre sonriendo y contagiando su alegría, o me encanta su sentido del humor, siempre me hace reír, revelaban una admiración que iba más allá del ámbito profesional. Estas palabras, llenas de admiración y cariño, debieron llegarle muy hondo. El hecho de que Khan valorara a Demet como persona, no solo como actriz, pudo haber sido crucial para el desarrollo de sus sentimientos y para la construcción de una relación más cercana. Otro aspecto importante son las palabras que se intercambiaban en entrevistas y en las redes sociales. A menudo ambos compartían mensajes cariñosos, felicitaciones y expresiones de afecto. Estas declaraciones públicas, aunque a veces parecieran simples muestras de cariño entre compañeros de trabajo, tenían un impacto muy fuerte en la opinión pública. Los fans las analizaban al milímetro buscando señales, pistas, confirmaciones de lo que querían que fuera. Los mensajes que se enviaban en Twitter, Instagram y otras plataformas eran objeto de un escrutinio constante. Los fans interpretaban cada emoji, cada etiqueta, cada comentario como una confirmación de sus sentimientos. Las felicitaciones de cumpleaños, los mensajes de apoyo en momentos difíciles, las declaraciones de amistad, todo era analizado y comentado por la legión de seguidores. Y por supuesto, no podemos olvidar las palabras que usaron en los momentos más importantes de la serie. Las frases que se decían Sanem y Khan, esas declaraciones de amor, de pasión, de entrega, de perdón. Esas palabras, aunque fueran parte del guión, eran pronunciadas por ellos con una emoción que parecía traspasar la pantalla. El libreto de Pájaro Soñador estaba repleto de diálogos románticos y apasionados. Las declaraciones de amor, las promesas de futuro, los momentos de reconciliación, todos ellos eran interpretados por Khan y Demet con una intensidad que hacía que los espectadores creyeran en su amor. Y sin duda esas palabras influyeron en sus propios sentimientos y en la forma en que veían su relación. La repetición constante de esas frases, la necesidad de meterse en la piel de sus personajes y de sentir lo que ellos sentían, pudo haber tenido un impacto significativo en la vida real de los actores. Ahora, hablemos del momento que nadie olvidará. El momento que para muchos es el símbolo de su amor. Estoy hablando, por supuesto, de el beso. El beso que se dieron al finalizar la serie. Un beso que pareció ser más que una simple despedida. Un beso que, según muchos, selló su historia de amor, incluso si no se concretó fuera de la ficción. El final de Pájaro Soñador fue uno de los momentos más esperados y comentados de la televisión turca. La serie culminó con la boda de Sanem y Khan, y con un beso apasionado que dejó sin aliento a los espectadores. Ese beso fue intenso, apasionado, lleno de emoción. Fue un beso que duró más de lo esperado, un beso que transmitió una conexión profunda, un beso que hizo suspirar a todo el mundo. La pasión que desprendía ese beso, la mirada de ambos, la forma en que se aferraban el uno al otro,
todo ello transmitía una intensidad que iba más allá de la ficción. Ese beso fue el clímax de una historia de amor que, aunque fuera solo en la pantalla, ya había marcado sus vidas y la de sus seguidores. La intensidad de ese momento, la mirada de ambos, la emoción que se desprendía, todo eso quedó grabado en la memoria colectiva. Las imágenes del beso circularon por las redes sociales, fueron objeto de análisis y debate, y se convirtieron en un símbolo de su relación. Y cada vez que se habla de Can Yaman y de Method Demir, ese beso vuelve a la mente de todos. Es el momento icónico, el instante que encapsula la magia de su relación, la química entre ellos, la pasión que los unía. El beso final fue un punto y aparte, un cierre perfecto a la historia de amor que había cautivado a millones. Después de Erkenci-Kuş, las cosas tomaron diferentes caminos. Can Yaman se dedicó a proyectos internacionales, mientras que Demet Özdemir siguió cosechando éxitos en Turquía. Can Yaman, tras el éxito de Pájaro Soñador, se embarcó en proyectos internacionales, como la serie Bay Jail y posteriormente Sandokan, una producción italiana. Demet Özdemir, por su parte, protagonizó otras series turcas, como Doğduğun Kaderindir y Adnfara, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y reconocidas del país. Aunque ya no compartían el mismo plató, el cariño y el respeto entre ellos siempre estuvo presente. Se les ha visto en eventos, en redes sociales, y siempre han mantenido una relación cordial y amistosa. A pesar de los rumores y las especulaciones, Can y Demet siempre han mantenido una postura respetuosa y profesional. En algunas ocasiones, se han intercambiado mensajes en redes sociales, han coincidido en eventos y han demostrado que, a pesar de no estar juntos sentimentalmente, conservan una buena relación. El hecho de que mantuvieran una relación cordial, a pesar de la gran atención mediática y de la decepción de muchos fans, habla de su madurez y profesionalismo. Las palabras que se dijeron, el momento que vivieron, el beso que marcaron, todo esto forma parte de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Una historia llena de amor, de pasión, de talento y de momentos inolvidables. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, con sus luces y sus sombras, con sus momentos de alegría y sus momentos de incertidumbre, ha dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Su historia es un claro ejemplo de cómo la ficción puede trascender la pantalla y cómo dos actores, con su talento y su química, pueden conquistar el corazón de millones de personas. Y eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes hoy. Hemos repasado las palabras que impactaron a Demet Özdemir, esas palabras de elogio, de admiración, de cariño, que seguramente la marcaron profundamente. Y por supuesto hemos recordado ese momento icónico, el beso que quedará para siempre en la memoria de todos. Hemos explorado la importancia de las palabras en la construcción de una relación, tanto en la ficción como en la vida real. Hemos analizado cómo la admiración mutua, el apoyo profesional y las expresiones de cariño pueden influir en los sentimientos y en la percepción de una persona. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y revivir esos momentos que tanto nos emocionaron. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas y por sus protagonistas. Espero que este vídeo les haya traído recuerdos, les haya hecho reflexionar y les haya dado la oportunidad de revivir la magia de Pájaro Soñador. Así que cuéntenme, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué otras palabras de Can Yaman creen que impactaron a Demet Özdemir? ¿Cuál es su momento favorito de la serie? Me encantaría leer sus opiniones, sus recuerdos y sus análisis. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Me gustaría saber qué momentos de la serie les conmovieron más, qué frases recuerdan con más cariño y qué enseñanzas les dejó la historia de Sanem y Can. Y por favor, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, sus familiares, con todos los que sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Ayúdenme a difundir este vídeo para que llegue a más personas y podamos compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Hay mucho más contenido interesante por venir. No se pierdan los próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las telenovelas turcas y sus protagonistas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.